Welcome back. Welcome back. Hindi ko alam narinig niyo ako. Medyo mahina yung boses natin. Andito ako ngayon nag-aabang dito sa sa unang location natin sa Froys. Wala pa naman. Time check tayo. 8:37 ng hapon, gabi. Dito sa Madrid, Spain, mga kakalkal. So, kumusta kayo? Kumusta ang araw ninyo, mga kakalkal? Mga nakatutok dyan sa sa Senate. Kamusta kayo? So andito ngayon si Jess Vlog, nagbabalik sa basurahan. Baka stress na kayo. Kung stress na kayo, andito si Jess Vlog, magpapasaya sa inyo. Magtatanggal ng stress, mga kakalkal. So kung stress na kayo, lipat lang kayo kay Jess Vlog. Lipat muna kayo, manood muna kayo kay Jess Vlog. Sa kalkal natin, sa pamumulot natin ng kayamanan sa basura. Kaya yung mga nakatutok dyan sa sa Senado, kung kayo nakatutok sa Senado, si Jess Vlog nakatutok sa basura. Kailangan natin tutukan ng basura ang tapon nila para hindi tayo malingat. Baka may tatapon ng mga ganda. At least mabiyayaan tayo ng jackpot ba, ng magandang tapon ng ng basura. Kaya yun. At ano pa, wala, nandito lang tayo nag-aantay. At meron na pala akong papakita. May nakita ako dito. Nadaanan ko kanina doon sa hindi ko lang na-i-video. Parang siya, cocktail, para sa cocktail, mga kalkal. Cocktail wine extravagance chocolate chocolato chocolate, iba't ibang ng pangalan ay hindi language, chocolate, sokolata, chocolate, wokora, hindi ko lang paano bigkas dito, mga iba't iba chocolate, diba? Product office spray, product to ng Espanya, 7% volume. Na ko lang na nakita ko lang sa ituktok ng basurahan, mga kakalkal. Hindi ko na i-video kanina. Di ba? Yan. Naka-jackpot na agad tayo. Siguro ito pag ayaw mo ng very hard, yan nga, pang cocktail nga, pang halo-halo sa mga mga ladies drink, mga ganon. Silipin nga natin bang nandun si Ate Langga nakaupo. Ay, wala, si Carmen ang nakaupo doon. Medyo mainit na malamig ang panahon ngayon, mga kakalkal. Pero ito tuloy-tuloy na, medyo umiinit na yung panahon. Tuloy-tuloy na to na iinit ang temperature, mga kakalkal. So lapitan lang natin si Carmen at magantay lang tayo. Kaya kita-kits tayo sa kalkalan. Andyan na. Andun na. Ay, bueno, Carmen, vamos. Ensaladas, Carmen. ¿Qué es? Esto me gusta. Tama. Maliwanag kami. Hindi muna tayo maglalagay ng nakatayo nito. Lulutuin natin. Para ito kanaga. Ay, ang dami na.
No, no, Carmen. Nada. No interesante. Ya, no interesante. Mga ano, mga yogurt na strawberry shake. Ang dami. Ayaw ko ng lasa nito. Ang nasa lalim. Harina. Wala. Ang interesante. May isa pa. Baka nandun. Ang liit baka dito sa huli. Ang interesante. Ay mas, Carmen. Sí, aquí. Ala. Sí. Ahí lo ponemos. Gracias. Creo que se está muy enfadado. Vale. Voy. Aquí no hay nada ahí. Espera. Venga. Plátanos. Yung mga ito. Mga daming lasa. Mga lasa ng strawberry. leche. No. Y esto lo quiero, ¿no? 18. Ngayon ito. ¿Quieres? No. Lleva. ¿Puedo con la bolsita? Vale. Ay, yo no quiero romper. Ay, gracias. Espera, Carmen. Ujú. Leche, Carmen. Saging ba? Kailangan ng saging ano ba? Hindi tayo ng saging. Magagawa siya ng ano? Magagawa siya ng pudding. Alay. Nada, Carmen. No hay interesante. Nada. Okay. ¿Esto qué es? Basura. Mira. Esto. Ah, mira. Oh, qué ¿Qué bien. es esto? Mm. Mamaya, ayusin natin. Hindi ko alam kung ano to. Detergente. Sabon. Yes, sabon. Hay huevo. Hay huevo, hay mucho huevo. Hay mucho. Hay otro. Ayun, kailangan natin. Pero kami, voy a coger otro huevo. Aquí. No sé, hay más. Toma. ¿No quieres? Gracias, Carmen. Ay, espérate. Voy a... Alis pa itlog tayo. Ang hanap ko ay itlog. Fíjate lo que es. ¿Eh? Ay, mira. ¿Qué es esto? Más, sí. Toma. No, no es esto. Ano? Ah. Esas buenas así. Toma, Carmen. No, no, no quiero. Mira. No, no. Wait, ¿no te gusta? Chorizo, no. Espérate, voy a ver más esto. Buti na lang, dalawa lang kami ni Carmen. No vamos a ver más? ¿Esta? No, no, no. 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 No, no,
Avocado, pero están malas. Ay, queso. Ayun o. Nakakal natin. Mahal nito. Eh? Okay. Mira, gusto esto. Mira. Sí. Algo es algo. A ver si hay más. No hay más. No hay más. Okay. Ito buscar. Ito mas cosas. Ano ito? Okay, wala na. Very good. Sana yung ating bag. Balik na natin at takbo tayo sa kabila. Wala nang laman to. Tama, Carmen. Yan? Ang dami. Okay. Thank you, Lord. Secure na natin to para hindi tumapon ang laman at may halo sa pagkain. Okay, takbo tayo sa kabila. Ito natin ayusin mamaya habang nag-aantay tayo sa kabila. Ilagay ko lang ito. Okay, takbo. May basurahan na akong nasisilip doon pero hindi ko alam kung sa kanila to. Lapitan natin. Ay, wala. Hindi. Oh. Dito sa kabila ito. Okay, so mag-wait lang tayo or silipin ko doon sa kabila habang wala pa dito. Ikutin lang natin. Ay, nandito yung mabait na naglalabas. Silipin ko lang doon habang busy pa. Marapang nakapila doon sa counter. Marami siyang tao. Silipin ko lang dito sa may Alcampo. Let's go. Maaga pa. 9 o'clock na eh. Papa, pero sa abuelong nakita ko dito. Abuelo. ¿Qué tal? ¿Y tú? Está buen Frois. ¿Eh? Está buen Frois. ¿Qué haces? Mira, plátano, huevo. ¿Quiere algo? Yogur. Allá está abierto, ¿sí? Todavía no han sacado, ¿no? No. ¿Quieres huevo? Míralo, pero es que están, mira. Pero, ¿quieres? Toma. No? Toma. Bigyan natin yung isa kay abuelo. ¿Eh? Lo quitado lo que está roto. Tienes, busca ahí basura. ¿Eh? Busca basura, bolsa. Ay. Sí. Se mueve. ¿Y leche? ¿Quieres leche? Sí. ¿Sí? Tengo una. Tengo dos. Una, ¿no? Tengo dos. Una para ti, una para mí. Oye, Julia dijo que ¿Qué? llevas ¿Qué es? que yo traigo a ti. ¿Qué es paibibigay daw sa atin? Tiene algo tan pantalones, traje. Ah,
no, de momento no, abuelo, bibé daw ng pantalon. Huwag muna. Pero también no tengo. No, déjalo, tíralo en contenedor de... Coño, Tama. buena cosa. Andyan na. Dalawa lang kami na buwelo dito. Buti na lang pumunta tayo dito. Kaysa magantay tayo doon. Binigay ko kay abuelo yung 4 na yogur, yung gatas, itlog. Ayaw naman niya ng saging. Okay. Oh, baba muna natin to. Boy, abuelo. Ensaladas ahí. Bigay kayo na natin kay abuelo to. Abuelo, mira. Toma. Ese es espárragos blanco. Toma. ¿Eh? Espárragos blanco. Solo No, no, ¿No no. quieres? No, nunca me comí. Ah, no, toma. Dice abajo está algo. Ah. Otra ensalada. Huevo, abuelo. Acá. Oh, Otro huevo. dame uno. Toma. Ay, no, están rotas. Están feas. Luego vamos a mirar. Ito para itlog sa abuelo. A ver si están aquí. Yogur. Eso es más bueno, abuelo. El yogur. Déjame ver si puedo entrar. ¿Tú crees que qué? Dime. Tienen que dejar la basura ahí dentro, ¿vale? Sí, 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 siempre sí. lo hacemos. Buah, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? Tofu. Oye, esto, explícame, ¿qué es esto? Uy, sí, sí. ¿Ah? Esto. Salmorejo, abuelo. Eso para... Carrot na pangit. Eso, mierda. Dígame qué cosa buena. Joder. Míralo. Esto, Adiós, gracias. esto. Tama, abuelo. Otro sisig. ¿Mm? Es oreja. ¿Quieres? ¿Oreja? Sí. Nunca, no. Nunca, para mí entonces. Ang dami. Ah, mira, calabaza. Ay, Es para ti. sira. Wala. Mira, es para mí. Lo voy tirando aquí, abuelo. Zanahoria, ¿no? Ajá. Mira, joder. Luego te lo doy para limpiar. Bigyan kita mamaya pampunas mo. Parang sarap nito. Ang daming tapon. Quieres todo? Salmorejo. No ¿Por quiero. qué? No quiero salmorejo. ¿Tú quieres? ¿Mm? ¿Tú quieres? Qué bueno quiero. Mira, tiene queso. No, 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 no. Mira. No, no, no. Tiene quiero. pollo. No quiero. No quiero. No quiero. Ahí hay cebolla. ¿Dónde? Nasisilip ko sibuyas. Ayun. Ahí, hay uno. No, no, no. Una para ti, una para mí. No, no quiero, toma. ¿No? Está bien, para ti. Ah, para ti. No pasa nada. Ey, No hay más, pobre. abuelo. ¿Esto? Ah, sí, para ti. Para ti. Vale, para mí. Habla. Ay, cabra. Hay más, abuelo. ¿Qué es esto? Quiero. Basura. Sí. Quiero. ¿Le hemos mirado hasta abajo esto? ¿Ah? Le hemos mirado hasta abajo. O todo ensalada, ha dicho. Es que no te fíes, ¿eh? A veces no me dice... lavo, no me lavo. Ya. A Yo veces dice ensalada, pero hay cosas abajo. Sí. Ay, Mira. era croquetas. ¿Dónde? Abierto. Ay. ¿Eso es bueno o no esto? Míralo, sí. Cógete uno. Así, directamente. A ver la fecha, abuelo. Mira la fecha. Está bien, abuelo. está ¿Sí? bien. Sí. Además está fresco. Tómate ahora, luego. No hay más, abuelo. Gente. Ya, no hay más. Vámonos. Huwag na itong itlog. Parang matagal na naka-stop po. Huwag na nating pilian. Ya, abuelo, vamos en... ¿No has visto abajo? No.
No hay más cosas abajo. Todo ensalada, dice. Listo. ¿Eh? Mira. Dulce. Sí, mira. Ng strawberry. Mukhang magaganda pa yung mga ito. Oh, Dulce. abuelo. Parece bueno los demás. Mira. No quiero, abuelo, para ti. Para mí. Qué buena cosa. Mira. Todo de. Para mí. Ah, claro. Gaganda pong Todo pilian para lang vos. natin. Ay, qué bien, coño. Abuelo está rico, ¿sabes? Yeah. Mira, abajo no he visto, Ya, ¿lo miramos? A ver. Vamos. Pwede pa to. Pwede pa to, pwede pa to, pwede pa to. Sana hindi tinapon. Okay. Okay, ¿lo miramos o no lo miramos? A ver, tinapunan na yun. No, ha dicho que todo ensalada. Pero lo miramos. No. Lo miramos entonces. Sí. Ang daming strawberry. May burrito na naman. Pas muna tayo sa burrito. Ahí, espera. Cógelo. Tomate, abuelo. Tomate. No. Salad. Venga, túmbalo y nos vamos a verlo. Muy grande. Pesa mucho. Eso es salmorejo. Los demás es gazpacho. Ah, no hay más, abuelo. Es pan. Es pan. Ya está walana. Y nada más. Nada más. Abajo de pan también está. No, no hay, abuelo. Okay, takot tayo sa kabila. Total, may labas na dito. Doon na tayo mag-aantay sa kabila. Hindi ko alam kung gustong sumama si abuelo sa akin. Ang daming mga salad na ganito. Canonigo. Nana. Vámonos, abuelo. Vamos en otro lado. Corre. ¿Dónde? Aquí, en Galileo. ¿Ah? No han sacado todavía. En Galileo. Vamos. ¿Dónde puedo meter esto todo? A ver si hay más cosas que puedes llevar ahí. Te espero ahí, abuelo. ¿Vale? Venga, Diyos. Ciao. Mauna na ako. Ayusin pa daw na abuelo yung kanyang gamit. Mauna na ako. ¿Eh? Venga, si quieres pasar, pásate, ¿vale? Okay, so balik na tayo dito. Ano bang nakuha ko dito? Sa abuelo lang ang maraming nakuha dyan. Mga salmorejo, gazpacho, mga mga cold soup, tomato, na kamatis. Masarap yun. Famous na yun. Dito sa Spain. Famous na cold yun. Cold soup. Let's go. Balik na tayo dito mga kalkal. Doon na tayo umupo. Ayun. Ay, mukhang lalabas na ata. Pero upo pa rin tayo doon mga kakalkal. Ay! ¿Qué tal? Nandito si Mary. Yung kasama ni abuelo. Sa bahay. Sí, no hay nada. Pero puedes pasar ahí luego si quieres. Es que hay cosas que no quiero, que quieres. Vale. Parece que... Pues mira, lo han dejado sucias, mira. Ah, de la churrería. Sí. No sé si ya van a sacar. Vamos a sentar allí. Vale. Upo muna kami dito ni Mary. Ay, nakakatuwa lang yung ginawa ko mga kakalkal. Tingnan nyo.
Nagdala ko ng corns. Ay, wait lang. Sasagasaan tayo. Nagdala ko ng coins kasi just in case na wala tayong makuhang itlog, bibili ako, papasok ako sa grocery at bibili ng 6 na pirasong itlog, tag to 2 euros. 2 euros na sa 140 pesos na yon, yung 6 na pirasong itlog, mga kakalkal. Swerte naman tayo at ayan nga, may itlog. Kasi ako hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi alam ko na araw-araw na nagtatapon sila ng itlog. Halos araw-araw na may makukuha kang itlog, mga kakalkal, tapon nila. Kaya sabi ko, just in case lang na walang madamster, kumuha ko ng barya. Ayun naman, swerte tayo at may kasi ubos na yung itlog namin. Lakas kaming mag-itlog. So po lang kami dito ni Mary. Ay, no. Andun na. Ang sarap ng usapan namin ni na Lola. Kwento siya sa buhay nila. Taga-Ecuador. Equator. Okay. Hindi na ako nakapag-guantes. Madre mía. Vamos a ver esto. Patira por ahí. Wala nang guante-guantes. Uy, mucho esto. No sé, algunas cosas. Uno de estos lo llevo uno. Ito. Lo llevo esto. Sí. Esta parece bueno. Esto también está sí. bueno. Sí, mira, ok pa. Toma, una para ti, una para mí. Está rico esto. No le hemos mirado esto. Sí. Ahora no le miro. ¿Y esto? Son repollos. Repollos, Repollos malas. Melón. Un dami sagi. Parece buena esta sagi. Sí, ese plátano está bueno. Sí. Hay mucho así. Mira, jengibre. Sí. ¿Podemos? Mira, 1, 2. Acá hay otro. May na. Ano to, kulay green na. Pwede pa na. Queso azul. Queso azul? Sí. Para comer esas buenas cenas. Ang dami ng traffic lang. Ano ba yung traffic lang? ¿No te gusta esto? Sí, me hizo todo. Tómbalo ahí.
Bueno, may sapatos dito. Yes. Ala, ang ganda. Yes, makakalkal oh. Mukhang okay pa. Original. Yes. Ang ganda. Yes, yes, yes. Check natin sa bahay. Pinatong lang dito. Original siya. Tama. No, hinamira. Sapatos, guess. Pati. Guess. Bayat pun balik. Bale. Boy, tayo daw. Boy. Tara. Lotus forces mucho, oye. Dali. Cuidado. Ah, míralo ahí. ¿Hay algo? Wala. Ay, na. Venga, vamos. No, hombre. Ya. Andando. Oh, espérate. Espera. Un, dos. Okay na. Ang lutudo. Nagluto pa tayo dun. Ang dami. No hay más ahí. No. ¿No más mira one piece? No. Espérate. Mira. Ok. Déjame mirar. Sí. Este no que no. Dos tomates. Lo voy a llevar. Ok, pa. Que no descascaran. Cascara y... Ah, mira, sí, mira, vamos. Quitamos esto. Luego. Ay, mira, hay chocolate ahí. Ok, hay chocolate. Ahí está. Sí. Mucho, ¿no? Compartimos. Subutin mo. Ah, es Panetón. tinapay, panetón. 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 Ven. Cuida. Así. Esa sangría no te gusta. Llévaselo. ¿No quieres? Vale. Creo que ya hemos llegado. Vamos con el pan. Ya está. Bueno. Bahad. Jackpot tayo dito. Sa guess. Nakasupot to eh. Pwede pa. Ang cute niya. Nalis ko na. Huwag na to. Matitigas na. Okay, uwi na tayo makakalkal. Let's go sa bahay.